En este tercer bloque de la clase os explicaré los conceptos básicos del Doppler. Para ello empezaré por explicaros el efecto Doppler. Todos de forma cotidiana hemos experimentado este efecto. El ejemplo típico es que podemos diferenciar perfectamente si un vehículo se acerca o se aleja a nosotros simplemente por el sonido que oímos. Si se acerca, el sonido será más agudo y si se aleja, el sonido será más grave. Este efecto fue descrito por Christian Doppler en 1842 y consiste en la variación aparente de frecuencias de las ondas, tanto lumínicas como sonoras, cuando existe movimiento entre el emisor y el receptor, o sea, uno de los dos está en movimiento. La aplicación por primera vez en obstetricia del uso de este efecto Doppler fue en 1964 y fue para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo se aplica el efecto Doppler en el diagnóstico por imagen? Se basa en que el transductor emite una frecuencia de ultrasonidos determinada, una frecuencia 1. Esta incide sobre los glóbulos rojos en movimiento. Estos rebotan una segunda frecuencia reflejada contra el transductor, que es una frecuencia 2, y la diferencia de ambas frecuencias, que son diferentes, es lo que conocemos como frecuencia Doppler. A partir de ahí se generan unas imágenes que representan estos flujos en movimiento. De manera que el Doppler nos va a permitir identificar el movimiento de la sangre y determinar tanto la dirección como la velocidad. En este cálculo de la velocidad existe una influencia muy importante, que es el ángulo formado entre el haz de ultrasonidos y el vaso sanguíneo. La fórmula Doppler relaciona la velocidad del flujo con la frecuencia Doppler, con la velocidad de propagación del sonido en los tejidos, que ya sabemos que es de 1540 metros por segundo, y depende de este ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos. La velocidad de la sangre depende de la resistencia distal en la red de distribución, en los vasos, la fuerza que le imprime el corazón, o sea, depende del momento del ciclo cardíaco, y depende de la viscosidad de la sangre. Las células sanguíneas circulan, se distribuyen en el interior de los vasos en forma de pilas de moneda, de manera que en la parte central del vaso las células alcanzan una velocidad mayor que en la parte más periférica, y eso es debido al aumento de resistencia en esta segunda zona por el roce con las paredes. El espectro muestra de forma dinámica los cambios de velocidad en las diferentes partes del vaso con respecto al tiempo, de manera que es como si cada hematíe estuviera representado por un punto con diferentes velocidades. En la parte alta de la onda estarían representados los hematíes, el grupo de hematíes que va a mayor velocidad. En la parte más baja, los que van a menor velocidad. La parte alta de la onda correspondería con el pico sistólico, con la contracción sistólica del corazón, y la parte más baja con el momento final de la diástole. Existen dos tipos de emisión de ultrasonidos en ecografía. El tipo continuo, en el que los pulsos se generan de forma continua, sin ninguna pausa. Este tipo de emisión se utiliza en cardiotocografía fetal, que es la monitorización fetal, en el control ambulatorio de la frecuencia cardíaca de los fetos y también en cardiología. Y existe un segundo tipo, que es el tipo pulsado, que es el que se emiten pulsos, pero de forma discontinua, con intervalos regulares. Este es el tipo de emisión que se utiliza para el diagnóstico por imagen. Es el que se utiliza tanto para el modo A, B, M, en tiempo real, y también para todos los tipos de Doppler con diagnóstico por imagen. Quiero insistir en el concepto de la PRF, que es la frecuencia de repetición de pulsos.
Consiste en el número de pulsos por unidad de tiempo. Determina el intervalo de tiempo entre emisión y recepción de ultrasonidos por parte del transductor. Depende de la profundidad del tejido a estudiar cuando estamos en el modo B y de la velocidad del flujo cuando estamos en Doppler. Este intervalo de tiempo tiene que ser el adecuado, el suficiente, para que un pulso de ultrasonido alcance un punto a una determinada profundidad o un vaso a una determinada velocidad y vuelva en forma de eco al transductor antes de que se emita el pulso siguiente. En el Doppler continuo, el transductor emite y recibe la señal al mismo tiempo. Registra todos los cambios de frecuencia que quedan por debajo de la línea de emisión, pero no discrimina profundidad. Sí permite un estudio a velocidades muy altas, pero no tiene utilidad en diagnóstico por imagen. Su utilidad actual es para el estudio cardiovascular en adulto, la cardiotocografía fetal y el control ambulatorio de la frecuencia cardíaca fetal. El Doppler pulsado se basa en la emisión de pulsos cortos de ultrasonidos a intervalos regulares. Es el utilizado en el diagnóstico por imagen y permite la medición de índices. Es el utilizado en medicina fetal. Registra los cambios de velocidad en un vaso a una determinada profundidad y en un determinado espacio y está sometido al fenómeno de aliasing o falso espectro. Existen diferentes modos de representación de la imagen Doppler. El Doppler color nos representa la dirección del desplazamiento de las estructuras móviles en forma de código de color. El Doppler espectral nos registra los cambios de velocidad con respecto al tiempo de las estructuras móviles estudiadas. Y después el registro acústico. El Doppler color muestra de una manera gráfica el movimiento del flujo dentro de una ventana y analiza la dirección y la velocidad del flujo con un código de color. De forma arbitraria se ha decidido que se codifique en rojo el flujo que se acerca al transductor y en azul el que se aleja. Sin embargo, esto se puede cambiar. Los equipos permiten invertirlo. También el color nos informa sobre la velocidad, de manera que la intensidad del color nos indica más velocidad. Los colores más claros, más brillantes, nos indican una mayor velocidad. El Power Doppler representa la potencia o intensidad del flujo. Determina la presencia o ausencia del flujo, dándonos una idea de la perfusión tisular. No informa ni de la dirección ni de la velocidad del mismo, pero tiene una sensibilidad entre 3 y 5 veces superior al Doppler color y nos permite detectar flujos lentos y vasos de pequeño tamaño. Tiene la ventaja de que es independiente del ángulo de insonación y que no está sometido al fenómeno de aliasing, pero tiene la desventaja de que es más sensible a los movimientos fetales y no nos da información ni de velocidad ni de dirección. El Doppler espectral se representa en forma de curvas de velocidad-tiempo, de manera que nos informa de la velocidad de los hematíes y sus cambios a lo largo del ciclo cardíaco. Y también nos informa de la dirección del flujo, de manera que los flujos que se aproximan al transductor se representan las ondas por encima de la línea de base y los flujos que se alejan del transductor, las ondas se dibujan por debajo de la línea de base. Este es un ejemplo de una arteria cerebral media en la que en la primera foto las ondas están por encima de la línea de base y el color es rojo porque la sangre, el flujo sanguíneo, se acerca al transductor. Es la arteria cerebral media superior. En cambio, en la segunda foto estamos estudiando la arteria cerebral media del hemisferio inferior, de manera que el flujo se aleja del transductor. Se codifica en azul en el Doppler color y en el Doppler espectral se codifica una onda que se dibuja por debajo de la línea de base. El Doppler espectral nos permite realizar una valoración cuantitativa de los flujos y de manera que podemos realizar la medición de una serie de índices. El índice más importante es el índice de pulsatilidad.
También nos permite realizar la medición de la velocidad sistólica, la velocidad diastólica, la velocidad mínima, también la velocidad media y el índice de resistencia. ¿Qué es el índice de pulsatilidad? Es la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica partido por la velocidad media entre ambas. Es un índice semicuantitativo y evalúa la relación entre la función cardíaca y las resistencias periféricas, de manera que al aumentar las resistencias también aumenta el índice de pulsatilidad porque aumenta la diferencia entre la sístole y la diástole. Para su medición no requiere conocer el ángulo de incidencia ni tampoco el diámetro del vaso. Se afecta en caso de fallo cardíaco o en caso de hipovolemia extrema. A nivel de las arterias, sobre todo, nos da idea de las resistencias periféricas y a nivel de los vasos pulsátiles nos informa de la resistencia que encuentra la sangre al llegar al corazón. Otros índices son la velocidad sistólica o máxima, que coincide con el momento de la contracción ventricular. Es fundamental el estudio de la velocidad máxima en la arteria cerebral media para el estudio de anemia fetal. La velocidad mínima es igual a la velocidad diastólica en las arterias, pero no en las venas pulsátiles, en las que la velocidad mínima coincide con la contracción atrial. También existe otro índice que ha quedado anticuado y ya no se utiliza, que es el índice de resistencia, que era la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica partido por la velocidad sistólica. Y otro índice todavía más anticuado es el coeficiente entre velocidad sistólica y velocidad diastólica. Estos dos últimos os los nombro para que sepáis lo que son, pero en la práctica actual no se utilizan. El Doppler espectral también permite realizar una valoración cualitativa del registro. En este esquema se representaría la arteria umbilical con su registro espectral, con su onda pulsátil monofásica, con un pico sistólico y una diástole. En el vaso, si se produjera un aumento de resistencia representado por un estrechamiento del vaso, la circulación central del vaso incluso se aceleraría un poquito, pero la circulación periférica, por la que circulan los hematíes más enlentecidos, sería la que más se afectaría por este aumento de resistencia. Y eso quedaría reflejado en el registro espectral con una bajada de la diástole. Al bajar la diástole se produce un aumento de pulsatilidad. Si este aumento de resistencia es progresivamente mayor, o sea, el estrechamiento aumenta, los hematíes más lentos pueden llegar incluso a quedar parados prácticamente. Y entonces es cuando se produce una ausencia de flujo al final de la diástole. Si el estrechamiento aumenta, los hematíes más lentecidos no solo quedan parados, sino que incluso se produce un movimiento inverso, como de reversión, como que se van para atrás, porque la circulación no le permite avanzar por el estrechamiento del vaso. Y esto se representa a nivel espectral por un flujo reverso al final de la diástole. Esta sería la representación en el registro espectral con un aumento progresivo de las resistencias a nivel de la arteria umbilical. En este otro esquema os quiero representar lo que pasa en una arteria cerebral media cuando disminuye la resistencia, de manera que la sangre circula por un vaso estrecho, pero al disminuir las resistencias queda representado como que aumenta el diámetro del vaso. Mientras la sangre circula por la parte estrecha del vaso, hay una gran diferencia entre la sístole y la diástole, por lo que ya hemos comentado antes, porque el flujo más central del vaso va rápido, pero lo que más le cuesta circular son los hematíes lentos. ¿Qué pasa cuando pasan esta parte estrecha del vaso y llega el flujo a un vaso más amplio, con unas resistencias más bajas? Pues que
aumenta el número de matíes que iban a velocidad baja, aumentan esta velocidad y hay más hematíes que van a velocidad baja porque ahora sí pueden ir por la parte periférica del vaso. De manera que aumenta la diástole, aumentan los hematíes que circulan a baja velocidad. También aumenta un poquito la sístole porque después del estrechamiento pues la sangre circula de forma más cómoda en general. Aumenta la sístole, pero sobre todo aumenta la diástole y esto determina una disminución de la pulsatilidad. De manera que hemos visto que si aumenta la resistencia, aumenta la pulsatilidad. Si disminuye la resistencia, disminuye la pulsatilidad. Los espectros del Doppler nos permiten identificar por las ondas de qué vaso se trata. Las ondas espectrales, cuando son ondas arteriales, son ondas pulsátiles y monofásicas y representan la contracción y la relajación ventricular. Aquí tenéis representadas pues, una arteria uterina que puede estar con más o menor diástole en función del momento del embarazo y en función de la embarazada. Una arteria umbilical, que es la onda superior, y la onda que queda por debajo de la línea de base sería la vena umbilical. Y una arteria cerebral media, que es una onda de alta velocidad y con un alto índice de pulsatilidad, que tiene una gran diferencia entre la sístole y la diástole. Los vasos venosos tienen dos tipos de patrones. Un patrón continuo uniforme, que sería el de la vena umbilical, y un patrón trifásico, que es el que representa a las venas precordiales, como el ductus venosus, la vena cava inferior, o sea, las venas que quedan muy cercanas al corazón. A continuación os explicaré los factores de optimización de la señal Doppler e iré uno a uno explicando su concepto y para qué sirve. En primer lugar, el ángulo de insonación, que ya hemos dicho que es el ángulo formado por el flujo de la velocidad sanguínea y el haz de ultrasonidos. Para que la medición de la velocidad sea lo más óptima posible, este ángulo debe ser lo más cercano a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar lo más en línea con la línea del haz de ultrasonidos y el flujo de la sangre. O sea, tenemos que estar en el mismo plano, en un plano vertical tenemos que ver el flujo sanguíneo. Entre 20 y 60 grados el ángulo se puede corregir o bien de forma manual o bien, lo que es mejor, cambiando la orientación del transductor. Por encima de 60 grados este ángulo ya no es fiable la medición de la velocidad. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a 90 grados el Doppler no es capaz de detectar el flujo porque las diferencias de frecuencia no son suficientemente significativas. Estas son tres imágenes de ejemplo para que entendáis el tema del ángulo. En la primera y la segunda las mediciones serán correctas ya que tendremos una alineación completa del flujo que viene hacia nosotros o bien se aleja de nosotros en un plano vertical. Eso es un ángulo 0. En la tercera foto el vaso es horizontal. El Doppler, el haz de ultrasonidos, presentará un ángulo de 90 grados, con lo cual las mediciones de velocidad, en este caso, en esta tercera imagen, no serán fiables, no se podrán prácticamente realizar. En estas fotos, que se corresponden con las imágenes anteriores, en la primera vemos una correcta medición de una arteria umbilical con las ondas regulares que se acercan hacia el transductor. En la segunda imagen vemos una correcta medición de una arteria cerebral con un registro espectral también correcto. Y en las dos fotos del extremo derecho vemos lo que pasa cuando realizamos un registro Doppler en un vaso con un ángulo incorrecto, un ángulo que es prácticamente de 90 grados. Entonces vemos un registro espectral con ondas irregulares, mal definidas y que quedan partidas entre
a los dos lados de la línea media. Aquí en este caso no se puede realizar una correcta medición de la velocidad. Siempre es preferible, insisto, corregir el ángulo mediante la corrección de la entrada de los ultrasonidos moviendo el transductor. Aceptable, recordar, por debajo de 20-30 grados, corregible entre 20 y 60 y más de 60 no es válido. Otro factor importante es la ventana de color. El tamaño de la ventana debe ser lo más estrecha posible. ¿Por qué? Porque a más pequeña, sobre todo en cuanto a estrecha, mejor resolución, debido a que el ancho de la ventana viene determinado por el número de líneas de ultrasonido, de manera que a menos líneas, procesados más rápido, el largo tiene menos influencia. Pasamos a la ganancia. La ganancia nos permite una modificación de la amplificación o intensidad de las señales de forma global. Es como si subiéramos o bajáramos el volumen del sonido de una radio. En cuanto a la ganancia, cuando nos referimos al Doppler espectral, nos dará una imagen más o menos blanca o más o menos negra, de manera que en la imagen del medio vemos una ganancia correcta. En la primera imagen vemos una ganancia demasiado baja, de manera que prácticamente no se llenan las ondas de color blanco. Y en la tercera imagen vemos una ganancia sobrepasada, en la cual ya todo se queda dibujado de blanco, incluso se desdibujan los límites de las ondas. Y también está la ganancia de color. Debemos obtener una imagen con una ganancia media, porque si la ganancia es excesiva, vamos a ir ensuciando la imagen con puntos aleatorios rojos y azules que llenan la superficie de la ventana de color y nos entorpecen el estudio. El PRF en el color debemos ajustarlo a la velocidad de la estructura que estamos estudiando, ya que nos va a definir un límite por debajo del cual no registraremos las velocidades más bajas y por otro lado, si el PRF está demasiado bajo para las velocidades estudiadas, es cuando se produce el fenómeno de aliasing. De manera que debéis tener en cuenta que hemos de ajustar el PRF, pues por ejemplo, para el estudio de cavidades cardíacas o de la arteria uterina materna, es cuando debe estar más alto, sobre 80-90 centímetros por segundo, para el ductus venoso sobre unos 70, para las arterias fetales alrededor de 50 y las venas son los flujos más bajos, alrededor de 25 centímetros por segundo. Aquí en las fotos veis una medición correcta con un PRF adecuado del cordón umbilical en la foto superior, y en la foto inferior vemos el fenómeno de aliasing que se produce en los vasos de alta velocidad cuando tenemos un PRF demasiado bajo. Entonces vemos que los vasos de menos velocidad quedan menos afectados, que es la vena que se ve correcta. Veis que el fenómeno de aliasing nos da un color brillante, claro, entre blanco y amarillo, y quiere decir que el Doppler no sabe interpretar las velocidades de los vasos en ese momento porque, entre otras cosas, no tiene la PRF adecuada. En cuanto al PRF espectral, se corresponde con la escala de velocidad, es decir, el tamaño de las ondas, de manera que la altura de la onda debe ocupar en el registro espectral como mínimo entre el 50 y el 75% de la escala de velocidad. En las imágenes veis que debemos ir aumentando el PRF espectral y bajando la línea de base. Y el objetivo es conseguir la tercera imagen, es decir, un registro de ondas regulares, bien definidas y con un tamaño que prácticamente sea el 75% de la escala de velocidad. ¿Qué es el fenómeno aliasing que vamos nombrando? Pues constituye la principal limitación del Doppler pulsado y consiste en un error en el registro de la señal Doppler.
¿Por qué? Porque no puede evaluar las velocidades muy altas. Cuando estas velocidades sobrepasan el límite al que el equipo está preparado para interpretar, el equipo no es capaz de realizar una correcta medición y representa la señal al otro lado de la línea del espectro. De manera que la PRF es lo que limita esta velocidad máxima que el sistema es capaz de medir y, para evitar el fenómeno de aliasing o corregirlo, pues lo que hemos ido comentando, deberemos aumentar la PRF y bajar la línea de base. La línea de base debe ser ajustada en relación con la dirección del vaso y con su velocidad, de manera que la onda ocupe más o menos el 75% de la escala de velocidad. Los equipos nos permiten invertir el sentido de las ondas, igual que la escala de color, de manera que nosotros podemos tener las ondas tanto en el lado superior de la línea de base como en el inferior, aparte de por la dirección del vaso, simplemente porque nosotros lo invirtamos posteriormente. Y esto es porque en algunos equipos, por ejemplo, solo permiten la medición cuando las ondas se encuentran por encima de la línea de base, pero no tiene más efecto. El objetivo de los filtros es eliminar los ecos del ruido acústico que se registra como este piqueteado blanco del fondo del registro espectral y los ecos provocados por el movimiento de las paredes de los vasos. Estos ruidos pueden contaminar la señal. El filtro determina un límite de intensidad de la señal como punto de corte y pueden ser para altas o bajas frecuencias. En las imágenes de ejemplo tenemos un filtro de baja frecuencia que no nos permite visualizar la diástole, la zona más baja de la diástole. En la segunda imagen vemos una medición correcta con un filtro adecuado para esta onda. El tamaño de la muestra o gate nos permite decidir con el Doppler espectral en qué punto exacto queremos estudiar las velocidades y nos determina un área en el eje longitudinal. Se recomienda que su tamaño sea similar al diámetro del vaso estudiado. La velocidad de barrido determina el número de ondas que visualizamos en la pantalla. Lo recomendable es visualizar un mínimo de 3 a 5 ondas idénticas. No debe ser ni muy rápido ni excesivamente lento, excepto en los casos en los que queramos realizar una medición de índices en vasos complejos como las venas trifásicas. En la segunda imagen vemos un trazado correcto, adecuado para realizar índices. Otro factor importante es que debemos evitar los movimientos fetales y así como las contracciones uterinas, de manera que el registro se debe realizar en ausencia de movimientos tanto respiratorios como corporales fetales y también de contracciones e incluso en determinadas situaciones, por ejemplo, pues cuando el feto está en podálica y debemos realizar una medición de la arteria cerebral media. En esos casos, debido a los movimientos del diafragma materno, que también nos pueden desplazar y movilizar las estructuras que queremos estudiar, pues el estudio en esos casos puede precisar una retención temporal del aire por parte de la madre. En esta diapositiva os he querido sistematizar de forma práctica el orden del estudio Doppler. En primer lugar, aplicaríamos la ecografía bidimensional en tiempo real. Sobre ella, la ventana de color para visualizar, localizar el vaso. Posteriormente, el Doppler espectral con el gate sobre el vaso. La actualización nos permitirá ir modificando un poquito la situación del gate y nos permite alternar el Doppler espectral con el Doppler color y ecobidimensional para localizar mejor las estructuras. Debemos realizar el control de ganancia adecuado, tanto a nivel espectral como de color, el control de PRF adecuado, el filtro adecuado.
Debemos corregir el ángulo a nivel espectral si queremos, sobre todo si queremos medir índices y buscar el ángulo lo más cercano a cero posible. El tamaño de la muestra debe ser lo más estrecho posible, la velocidad de barrido de 3 a 5 ciclos y la línea de base debe permitir unas ondas iguales, idénticas y que ocupen el 75% de la escala de velocidad. Y esto es todo sobre el estudio Doppler. Muchas gracias.